Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Maravé, soy asesor fiscal, laboral y contable y en este vídeo te voy a explicar exactamente cuáles son los impuestos que tiene que pagar un autónomo, cuáles son los principales, cuánto se paga, cuándo se paga y no solo eso, si te quedas hasta el final del vídeo podrás ver, además de todo eso, cómo podemos reducir estos impuestos, cómo podemos ajustarlos al máximo para que pagues lo menos posible por tu actividad. Así que ya sabes, si estás interesado, quédate en el vídeo y vamos a por ello. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que no todos los autónomos pagan lo mismo, ni pagan los mismos impuestos. En España, depende de la actividad que vayas a desarrollar, se te encasilla en un epígrafe según la actividad, según el IAE, que es el impuesto de actividades económicas. Dependiendo de tu actividad, tendrás que pagar unos u otros impuestos. Yo en este vídeo me voy a centrar en los dos principales, que son el IRPF y el IVA. Pero tienes que saber que, aparte de estos, también hay otros impuestos que puede ser que tengas que presentar. Pero en este vídeo, ya te digo, nos centraremos en el IRPF y el IVA, que son los más comunes y que tiene que pagar prácticamente todo el mundo. Para empezar, vamos a tocar el IRPF. Tienes que saber que en España todos los rendimientos que obtiene una persona están gravados por el IRPF, ya sean rendimientos del trabajo o de actividades económicas. Entonces, por esta parte, tienes que saber que, por ejemplo, si tú estás trabajando por cuenta ajena, eres un trabajador de una empresa, tú todos los meses recibirás una nómina y en esa nómina hay un porcentaje que es ese IRPF que el Estado te quita, ¿no? Es lo típico que la gente te dice, es que a mí me quitan mucho. Me quitan mucho quiere decir que por tus rendimientos tienes un porcentaje que te están quitando en impuestos. Entonces, en el caso de los autónomos, tienes que tener en cuenta que tú no vas a tener una nómina. Por lo tanto, Hacienda te dice, vale, como tú no vas a tener una nómina y no va a estar regulado ese IRPF, lo que vamos a hacer es que tú me vas a pagar un 20% fijo todos los trimestres. Tienes que saber, que eso no te lo he dicho, que los impuestos en España se presentan de manera trimestral, se presentan cada 3 meses. Por lo tanto, Hacienda te dice, vale, tú como autónomo me vas a pagar un 20% de tus beneficios. Ojo, de los beneficios, no de la facturación. Un 20% del beneficio, que es ingresos menos gastos. ¿Vale? Eso que quede bien claro, porque mucha gente se confunde. Tienes que tener en cuenta que si se presenta cada 3 meses, tú vas a hacer 4 presentaciones durante el año, pero luego, al año, tú vas a presentar un resumen anual que va a ser la renta, que en esa renta no solo se va a incluir tu actividad económica, sino también tu situación personal. Por lo tanto, Hacienda te está aplicando un 20% de retención, ¿vale? Un 20% de esos pagos a cuenta. Pero no son más que eso, son pagos a cuenta. Por lo tanto, después, al año siguiente, cuando se haga el resumen de tus ingresos, tienes que tener en cuenta que eso se va a regularizar. Y si, por ejemplo, tú tenías que pagar un 8% por tus beneficios, el 12% de diferencia te lo van a devolver. Entonces, para que tengas claro el tema del IRPF, tú ten en cuenta que tienes que hacer 4 pagos a cuenta durante el año, o sea, cada 3 meses, y luego harás el resumen. Y en ese resumen será donde se juntará toda tu información personal y se verá si has pagado de más, te devolverán dinero y si has pagado de menos, entonces te tocará pagar. Eso es lo principal en cuanto al IRPF, pero también tienes que saber que eso es lo que se aplica a la gran mayoría de autónomos, pero hay otras actividades que se consideran profesionales. Por ejemplo, todas aquellas actividades que necesitan una formación académica para poder desarrollarlas. Entonces, ahí el IRPF funciona de otra manera. El IRPF lo tienes que repercutir tú en factura. Entonces, en lugar de un 20, se pagaría un 15% de tipo general, ¿vale? Tienes que saber que hay esa pequeña diferencia entre actividades. Pero para que te hagas una idea, siempre funcionan igual y es que tú le vas a hacer unos ingresos a Hacienda y luego, durante el año, vas a hacer esa regularización y a partir de ahí ya vas a saber tu tipo de IRPF real y si tiene, te van a devolver o si tienes que pagar algo más. Y como te comentaba, el otro impuesto principal para los autónomos es el IVA. Sí que es verdad y tienes que saber que hay actividades en las que no se repercute IVA. Por ejemplo, actividades médicas o, por ejemplo, actividades de enseñanza reglada. Siempre que sea enseñanza reglada. Si tu actividad va a ser una enseñanza de una actividad, por ejemplo, extraescolar, que por ejemplo vas a enseñar a los niños a jugar a ajedrez, entonces sí que llevaría IVA. Pero siempre que sea enseñanza reglada, entonces tu actividad podrá ir sin IVA. Si tu actividad tiene IVA, en ese caso, tú lo que vas a hacer es emitir unas facturas con IVA y recibir de tus proveedores unas facturas también con IVA. Entonces, lo que vamos a hacer es IVA repercutido menos IVA soportado. Y la diferencia
va a ser el IVA que tú le tengas que pagar a Hacienda. Ese IVA tienes que tener en cuenta que tú no eres más que un mero recaudador. Para ti el IVA no es ni un ingreso ni un gasto. Por lo tanto, lo que sí que tienes que tener en cuenta es que tú durante el trimestre vas a ir haciendo facturas y lo normal, si todo te va bien y ganas dinero, es que el IVA se te vaya acumulando y luego se lo tengas que ingresar a Hacienda. Entonces, ese es el problema que tiene todo el mundo y es que la cuenta bancaria tú ves que va a ir creciendo, pero luego a los 3 meses ese IVA se lo vas a tener que ingresar a Hacienda y entonces te va a caer. Entonces, ahí sí que tienes que tener en cuenta que el IVA, tú lo que tienes que hacer es guardarlo para pagárselo a Hacienda. No es ni un ingreso ni un gasto, ¿vale? Eso que quede bien claro porque hay mucha gente que se confunde. Para que te hagas una idea, te pongo un ejemplo muy rápido. Pongamos que tienes una actividad, eres, por ejemplo, pintor y tú vas a hacer un piso, pintas todo el piso y a ti el cliente te paga 1.210 euros. En esos 1.210 euros, te lo pondré por aquí por pantalla para que quede un poquito más claro, tú tienes 1.210 euros. De esos 1.210 euros tú tienes dos partes. Hay una parte que son 210 euros, que es el IVA que tú le estás cobrando al cliente, y luego tienes otra parte que son 1.000 euros, que son tus ingresos. Pero eso no es beneficio, esos son ingresos. Por otra parte, tienes gastos, ¿vale? Por tu actividad. Yo he tenido que comprar pintura, he tenido que comprar pinceles, he tenido que comprar de todo. Entonces, yo he tenido que pagar por todo ese material 242 euros. Entonces, tú de esos 242 euros también tienes dos partes. Tienes una parte que son 42 euros de IVA deducible que tú le has pagado al proveedor y tienes otra parte que son 200 euros que es el gasto. Entonces, si tenemos esa operación en mente, tú tienes que tener en cuenta que ahí la liquidación de impuestos que te estoy diciendo, por una parte tenemos IRPF y por la otra tenemos IVA. La liquidación de impuestos que tú tendrías que hacer sería, para el IRPF, yo he ganado 1.000 euros, menos 200 euros de gasto, por lo tanto me quedan 800 euros de beneficio. De esos 800 euros, yo le tengo que pagar a Hacienda el 20% de mi beneficio. Por lo tanto, me saldrá que le tengo que pagar a Hacienda 160 euros por ese IRPF, ¿vale? Luego hay una bonificación en el IRPF para los 2 primeros años, que si te has quedado hasta aquí, pues enhorabuena porque te llevas esa bonificación, ¿no? La cuestión es que durante los 2 primeros años de tu actividad vas a tener una bonificación de 100 euros al trimestre. Por lo tanto, en esta operación, que nos saldrían 160 euros a pagar, tú solo pagarías 60. Si tú ya tienes tu actividad funcionando y demás, pues obviamente vas a pagar los 160. Y por otra parte, de esta operación que te comentaba, tenemos el IVA. El IVA, tú eres un recaudador. Tú has cobrado 210 euros de tu cliente a los que le tienes que restar 42 euros, que es lo que te has gastado en las compras. Por lo tanto, a Hacienda, por esa operación, le tendrás que pagar 168 euros, si no calculo mal, ¿vale? Eso sí que se lo tienes que pagar a Hacienda. Tú lo has recaudado, te restas lo que te has gastado y ya está. Y la diferencia se la pagas a Hacienda, ¿vale? Ese sería el funcionamiento con un ejemplo muy sencillo. A partir de aquí tienes que saber que aparte de estos dos impuestos que te estaba comentando, del IRPF y del IVA, tienes que tener en cuenta que también hay otros impuestos. Por ejemplo, si tuvieras personal contratado, ahí tendrías que pagar el IRPF de los trabajadores. Al igual que si tienes un local. Si tienes un local arrendado, ahí también tendrás que pagar el IRPF de ese local. En un futuro voy a ir haciendo vídeos explicando todos estos impuestos para que sepas también de qué va. No tienes por qué tenerlos siempre que no tengas personal contratado o siempre que no tengas un local. Por lo tanto, por eso me he querido centrar en el IVA y el IRPF. Si tienes alguna duda, vamos, sin ningún problema, déjame un comentario y estaré encantado de ayudarte. Pero en este vídeo me quería centrar en estos dos. Y la gran pregunta, ¿no? Como te decía al principio del vídeo, quédate hasta el final para, sobre todo, saber cómo puedes reducir estos impuestos. Tienes que tener en cuenta una cosa muy clara. Aquí no hay trucos, ni hay ventajas, ni hay nada del otro mundo. Olvídate, siempre que te digan de trucos, de consejos, de demás, olvídate. Aquí las cosas salen bien cuando se hacen bien. Por lo tanto, si quieres reducir en impuestos, principalmente lo que tienes que hacer, y el principal problema que me encuentro con todas las actividades y todo el mundo, es que se pierden facturas. Tú tienes que tener en cuenta una cosa, y es que todos estos impuestos se contabilizan, se calculan a través de tus facturas, a través de las facturas que tú emites y de las facturas que tú recibes. ¿Cuál es el problema? Que las facturas emitidas, lo que tú estás cobrando, lo que tú estás ganando, eso lo vamos a saber, porque tú las vas a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nos vamos a asegurar de que estén todas. El problema viene con las facturas recibidas, que las facturas recibidas
puede ser que se pierdan. Y si se pierden, no vamos a saber que existen. Por lo tanto, factura recibida de compras tuyas que pierdas es dinero que estás perdiendo. Ya, más que nada porque no te vas a poder deducir ese gasto. Si, por ejemplo, yo compro este ordenador por 1.000 euros y se me pierde la factura, este ordenador no me lo voy a poder deducir. Y créeme que a muchísima gente le pasa que cuando empiezas una actividad, tú te estás centrando en tu negocio, tú te estás centrando en trabajar. Las facturas las tienes que llevar, pero mucha gente se olvida. Entonces, si te estoy hablando de este ordenador, tengo muy claro que tengo un ordenador. Pero si, por ejemplo, compro 100 pinceles para pintar o 100 rodillos, ten en cuenta que esos rodillos, si tengo 2 facturas, pues puede ser que una se me pierda. Entonces, cuando se pierde una factura, ten en cuenta que para ti es perder dinero. Entonces, lo que tienes que hacer es organizarte muy bien y, sobre todo, que no se pierda ninguna factura de gastos, porque de esa manera son gastos que tú te vas a ir restando de los ingresos y entonces vas a acabar pagando lo justo y necesario por tus impuestos. Además de todo esto, también es verdad que hay ciertos gastos que son deducibles y ciertos gastos que no. De eso hablaremos en otro vídeo. Si ya he sacado ese vídeo, te lo voy a dejar por aquí arriba para que puedas ir a él, porque hay muchísima gente y la pregunta principal que me hacen es, vale, pero yo, ¿qué gastos me puedo deducir? Porque yo tengo muchísimos gastos, pero no sé qué puedo y no puedo deducirme. Si es así, vete a ese vídeo que te he dejado ahí en la tarjeta porque te aseguro que te voy a ayudar muchísimo. Así que ya te digo, espero haberte ayudado, espero que te haya servido el vídeo, que ya ahora ya tengas una noción más o menos de todo lo que tiene que pagar un autónomo. Así que ya sabes, suscríbete al canal por ahí, dale un like al vídeo y nos vemos en el siguiente. Bueno, ¡chao!